Mi nombre es Arturo Vargas y terminé en el suelo frente a toda mi familia en Nochebuena, con la salsa gravy en mi camisa, mis caderas gritando de dolor porque mi hijastro, Sergio, me empujó para alejarme de la cabecera de la mesa y dijo, ese asiento le pertenece a mi papá. Lárgate. Por un segundo, nadie respiró. Las luces de Navidad parpadeaban en la ventana. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire. Miré la media sonrisa de Sergio y esperé a que mi esposa, Marta, dijera mi nombre como si importara. No lo hizo. Agarró servilletas y empezó a limpiar la salsa del piso de madera como si el derrame fuera el problema. No el hombre en el suelo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se silenció. No era rabia, era algo más frío, algo definitivo. Cedar Rapids, Iowa, es mi hogar. Charlas triviales en el camino de entrada Nevado, en la cooperativa de crédito. Pescado frito los viernes en el VFW. Tengo 56 años y he vivido con reglas simples. Cumple. Mantén tu palabra. Paga tus facturas antes de tiempo. A nuestra edad, tu nombre es tu crédito. Y por eso la silla importaba. Era la silla de mi padre, con sus viejos brazos de madera gastada y un chirrido en la pata trasera izquierda. Cuando estaba en el hospicio, se sentaba en ella junto a la ventana y observaba el estacionamiento como si esperara que alguien volviera a casa. Después de que falleció, la llevé a mi garaje, apreté las juntas, la teñí de nogal y retapicé el asiento. Lo hice con mis propias manos porque sentí que era como salvar un pedazo de él. Cuando Marta y yo nos casamos, segundo matrimonio para ambos, traje esa silla a su casa de 2 niveles como si perteneciera allí. Durante años, en los días festivos, estuvo en la cabecera de la mesa. No porque yo lo exigiera, sino porque ahí es donde se sienta el anfitrión. Así me criaron. Y yo había sido el anfitrión más de lo que a nadie le gustaba admitir. Hace 2 veranos, usé una buena parte de mis ahorros para remodelar la cocina de Marta. Gabinetes sólidos, un grifo nuevo, mejor iluminación sobre el fregadero. Nada llamativo, solo decente. Marta lloró cuando lo vio y dijo, ahora puedo invitar a la familia sin sentir vergüenza. Le creí. Se suponía que Sergio era parte de eso. Sergio tiene 32 años y tiene una complexión como si todavía pensara que el fútbol de la secundaria lo va a llamar de nuevo. Hombros anchos, temperamento rápido, la energía inquieta de un hombre que cree que el mundo le debe algo. Saltaba de un trabajo a otro y de alguna manera siempre terminaba de nuevo en la órbita de Marta cuando el dinero escaseaba. Nunca me llamó papá, solo Arturo. No insistí. No intentaba reemplazar a nadie. Incluso lo ayudé cuando era más joven. Le enseñé lo básico, le di mi viejo taladro cuando se mudó. Pagué una que otra factura cuando Marta me suplicaba para mantener la paz. Pensé que la amabilidad se me devolvería. Entonces, el padre biológico de Sergio, Ricardo, comenzó a aparecer de nuevo. Ricardo era ruidoso y seguro de sí mismo, el tipo de hombre que actuaba como si fuera el dueño de cualquier habitación en la que entrara. Marta decía que había estado mayormente ausente cuando Sergio era un niño. Últimamente, había estado recuperando el tiempo perdido, lo que significaba malcriar a Sergio y dejar que Sergio creyera que Ricardo era el único hombre que importaba. Esta Navidad, Ricardo insistió en venir a cenar. Marta dijo, es importante para Sergio. Yo dije, yo también lo soy. Ella me dio esa pequeña sonrisa tensa que significaba, por favor, Arturo, no empieces. Tengamos una noche agradable, dijo. A las 5, la casa estaba caliente por el horno. El olor a pavó era denso en el aire. Había una caja de tarta de H&B en el mostrador porque Diana, la hermana de Marta, horneaba comprando lo que estuviera en oferta. Alguien puso música navideña antigua. Bing Crosby, Nat King Cole, el tipo de música que mi padre solía tararear. Hice café como a Marta le gustaba, fuerte y sin azúcar. Sergio llegó último, por supuesto, con Ricardo justo detrás de él. Sergio le dio una palmada en el hombro a Ricardo y dijo, ahí está, el hombre del momento. Ricardo me sonrió como si yo fuera el servicio contratado. Huele bien aquí, dijo. Todos colaboramos, respondí. Se rió entre dientes como diciendo, qué tierno. Nos sentamos. Los platos tintinearon.
Alguien dijo una oración rápida. Agarré el cuchillo de trinchar, el viejo de mi padre, afilado y fino, y fue entonces cuando la mano de Sergio se lanzó y agarró el respaldo de la silla de mi padre. Espera, dijo. Lo miré confundido. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de Sergio brillaban con malicia. Señaló a Ricardo. Ese asiento le pertenece a mi papá, dijo en voz alta, clara, seguro de sí mismo. Lárgate. Empecé a reír como si fuera una broma que mi cerebro no había captado. Sergio, no. Me empujó. No fue un codazo juguetón, fue un empujón real. 2 manos en mi hombro y pecho. La silla raspó el suelo. Mi bota se enganchó en la alfombra. Mis caderas se estrellaron contra el piso y un dolor agudo me subió por el costado tan rápido que me robó el aliento. La salsa gravy salpicó mi camisa y la madera como una bofetada. Alguien jadeó. Un tenedor golpeó un plato con un pin agudo. Un niño susurró, mamá. Sergio se quedó de pie sobre mí, respirando con dificultad como si finalmente hubiera demostrado algo. Y Marta, mi esposa, ni siquiera me miró. Agarró servilletas. Limpió el derrame. Su rostro estaba tranquilo, casi inexpresivo, como si hubiera decidido que esto era simplemente más fácil que elegir un bando. Me levanté apoyándome en una mano, la madera fría bajo mi palma. Mi dignidad ardía más que mi cadera magullada. Miré a Marta, esperando una palabra, una mano, cualquier cosa. Mantuvo sus ojos en el suelo. En ese silencio parpadeante de las luces de Navidad, entendí algo que me había negado a ver durante años. Para ellos, yo no era familia. Era el de mantenimiento. Así que me levanté, lento y firme, tragándome el dolor. Y salí al frío de Iowa sin decir una sola palabra. La puerta de mi camioneta se cerró con un golpe hueco. Y por un momento, me quedé sentado allí en el camino de entrada, con las manos aferradas al volante como si fuera lo único que me mantenía erguido. La luz del porche arrojaba un débil círculo amarillo sobre la nieve. Detrás de la ventana, todavía podía ver las formas en la mesa moviéndose, cabezas girando, alguien riendo demasiado fuerte, como si la risa pudiera borrar lo que acababa de pasar. Mi cadera palpitaba como una luz de advertencia. A los 56, no rebotas. Sientes cada año de golpe. Arranqué el motor y salí en reversa sin mirar atrás. Los neumáticos crujieron sobre el aguanieve congelado. Conduje con la calefacción a tope y la radio apagada porque no quería que una canción de Navidad me mintiera. Terminé en un K6 por un café porque no sabía a dónde más ir. El lugar olía a grasa y rollos de canela. Me senté solo en una cabina y miré la ventana oscura, viendo mi aliento empañar el cristal. Mi teléfono vibró. Marta. Lo vi sonar hasta que se detuvo. Un minuto después, Sergio. Luego Marta de nuevo. No contesté. No porque quisiera venganza, sino porque se abría la boca, no estaba seguro de lo que saldría, y porque ya podía oír el tono de Marta, suave, tranquilizador, como si pudiéramos limpiar esto con una disculpa y un pastel. Conduje a mi casa al menos en papel, a la pequeña casa tipo rancho que había sido mía mucho antes de Marta. 2 dormitorios, un garaje que todavía olía débilmente a serrín y una tranquilidad que no pretendía nada. Al entrar, pasé junto a la delgada carpeta que guardo en el estante del pasillo, mi carpeta de papeles, copia de la escritura, seguros, garantías y una pila de recibos de esa remodelación de la cocina en casa de Marta. Viajes a la ferretería cada sábado durante un mes. Grifo nuevo, fregadero nuevo, bisagras para los gabinetes, un salpicadero que coloqué azulejo por azulejo después del trabajo, con las manos acalambradas y la espalda gritando. Recordé a Marta de pie en esa cocina terminada, con la mano en la boca, diciendo, Arturo, no sabía que alguien haría eso por mí. No lo hice para ser un héroe. Lo hice porque creía que estábamos construyendo algo. Ver esos recibos esta noche se sintió como mirar la prueba de que había pavimentado mi camino hacia una familia que todavía me llamaba invitado. Entré cojeando, me cambié la camisa manchada y revisé el moretón en el espejo del baño. El color púrpura ya se estaba extendiendo por mi cadera, tan ancho como la palma de mi mano. Me senté en mi sillón reclinable con una bolsa de hielo y miré la televisión apagada. Fue entonces cuando el recuerdo me golpeó, agudo y estúpido.
Hace 2 años, cuando el grifo de la cocina de Marta no dejaba de gotear, Sergio se había reído y dicho, por eso mamá necesitaba un hombre de verdad por aquí. Sonreí en ese momento porque pensé que se refería a mí. A las 9:47 de la noche, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje de texto de Sergio. Avergonzaste a mi papá. Deberías haberte movido. Esa silla no es tuya. Luego otro. Solo eres un invitado en esta familia, Arturo. Un invitado que se ha quedado más de la cuenta. Lo leí 2 veces. Mi mano se apretó alrededor del teléfono hasta que mis nudillos dolieron. No respondí. Alrededor de la medianoche, intenté dormir. No podía ponerme cómodo. Cada vez que me movía, mi cadera se encendía y la escena se repetía, las manos de Sergio en mi pecho, los ojos de Marta en el suelo, el raspado de la silla de mi padre como si la estuvieran arrastrando fuera de mi vida. Me levanté e hice café, fuerte y sin azúcar, como lo bebía mi padre. Me paré junto a la ventana de la cocina y observé la nieve caer bajo la farola. Me dije a mí mismo, Arturo, es solo una silla. Es solo un estúpido momento festivo. La gente se pone rara. Déjalo pasar. Pero no era la silla. Era la frase que Sergio dijo en voz alta y que todos habían estado tratando como una verdad no dicha. Tú no perteneces aquí. A las 2:13 de la madrugada, Marta finalmente envió un mensaje de texto. Arturo, por favor. No lo dijo en serio. Ha estado bajo mucho estrés. ¿Puedes volver y hablar? Miré ese mensaje hasta que la pantalla se atenuó. No lo dijo en serio. Como si un empujón fuera algo que haces por accidente. Como si lárgate se te escapara cuando estás cansado. Como si limpiar la salsa del suelo importara más que el hombre que la llevaba encima. Dejé el teléfono y me froté la frente. Debajo del dolor y la vergüenza, algo más comenzó a surgir. Una vieja frase que mi padre solía decir, tu nombre es tu palabra, Arturito. Protégela. Había pasado toda mi vida adulta haciendo exactamente eso. Pagué facturas antes de tiempo. Mantuve mi crédito limpio. No fui cofirmante para personas que trataban el dinero como una broma. No dejé que nadie me pusiera las manos encima y lo llamara amor. Justo después de las 6, mi teléfono sonó con un sonido que reconocí pero que no había escuchado en años, una alerta de crédito. Mi estómago se encogió incluso antes de abrirlo. Era de la aplicación de monitoreo que había conseguido después de que a un amigo del VFW le robaran la identidad. El asunto decía, cambio detectado. Lo toqué con un pulgar que de repente se sintió entumecido. Mi puntaje de crédito había recibido un golpe. No una pequeña caída. Una caída real, como si alguien me hubiera pateado las piernas. Nueva consulta, nueva actividad en la cuenta. Me recliné en el sillón y sentí más frío que la nieve de afuera, porque en mi mundo, eso no sucedía a menos que se hubiera abierto algo a mi nombre. Y las únicas personas que tenían acceso a mi información eran mi familia. A las 6:12 de la mañana, mi teléfono vibraba de nuevo. Llamada tras llamada, los números se apilaban. Marta, Sergio, Marta, un número desconocido con un código de área local. Aún no contesté. Solo observé cómo la pantalla se iluminaba una y otra vez y pensé con una certeza lenta y enfermiza, hicieran lo que hicieran, finalmente me alcanzó. Mi pulgar se cernía sobre el botón verde de respuesta, pero no podía obligarme a presionarlo. Todavía no. Si escuchaba la voz de Sergio en ese momento, o explotaría o, peor aún, cedería. Y había estado cediendo durante años. El teléfono finalmente se detuvo. Luego se iluminó de nuevo. Marta. Dejé que sonara. Sergio, sonó y se cortó. Número desconocido. Sonó y se cortó. A las 6:23 de la mañana, el registro de llamadas parecía una máquina tragamonedas que no paraba de girar. Lo abrí y se me oprimió el pecho. 23 llamadas perdidas. Sergio había llamado 12 veces. Marta había llamado 9. El número desconocido había llamado 2 veces. Toqué primero el buzón de voz de Sergio. Su voz sonaba demasiado rápida. Arturo, devuélveme la llamada. Es una estupidez del banco.
Están actuando como locos. Solo llámame. Ok. El siguiente fue 2 minutos después. Menos arrogancia. Escucha, no es lo que parece. Solo necesito que hables con alguien. Dijeron que tu nombre está en algo. Solo llámame. El tercer mensaje de voz me hizo resoplar a pesar de mí mismo. Ok, en serio, ¿qué demonios? Congelaron mi cuenta. No puedo echar gasolina. Simplemente arréglalo, hombre. Luego se le escapó, como le pasa a la gente cuando tiene miedo. Papá, soltó, y luego se corrigió. Arturo, quiero decir Arturo, por favor. Todos esos años, no pudo decirme papá. Pero en el momento en que el dinero se apretó, su boca lo buscó como un reflejo. Hice clic en el buzón de voz de Marta. Su voz temblaba. Arturo, por favor contesta. Sergio está enloqueciendo. Hay algo con la cooperativa de crédito. ¿Puedes contestar, por favor? Luego, el número desconocido llamó de nuevo, justo a tiempo. Código de área local, Cedar Rapids. Esta vez contesté. Hola, señor Vargas. Una voz de mujer, profesional. ¿Cautelosa? Soy Marcela de Habkeye Community Credit Union. Lo llamo por un asunto urgente en su cuenta. ¿Tiene un momento para hablar en privado? Estoy solo. Gracias. Estamos tratando de comunicarnos con usted porque se ha emitido un aviso de morosidad en un préstamo personal donde usted figura como garante. Parpadeé. Estoy listado como qué. El garante. Un cofirmante, dijo. El préstamo está vencido y nuestro sistema marcó su perfil de crédito. Marcela se aclaró la garganta. La otra parte llamó a las 5:30, dijo. Dijo que debía haber un error, que usted siempre se encarga de las facturas y que aprobaría lo que fuera necesario para mantener el préstamo al día. Sentí que el calor me subía detrás de los ojos. Siempre se encarga de las facturas, como si yo fuera un plan de servicio. ¿De cuánto es?, pregunté. Pasó una página. $18,400. Abierto hace 8 meses. El primer pago se omitió el mes pasado. El segundo se omitió esta semana. $18,000. Eso no era dinero para gasolina. Eso era una camioneta. Era toda una temporada de malas decisiones de alguien. ¿Y esto afecta mi puntaje?, dije. Aunque ya lo sabía. Sí, dijo en voz baja. Porque está vinculado a él. Por eso recibió la alerta. Miré los números y pensé en cada vez que había pagado antes de tiempo solo para mantener limpio ese pequeño distintivo de 3 dígitos. A nuestra edad, un buen puntaje no es vanidad. Es la prueba de que no arruinaste tu vida. No firmé nada como cofirmante, dije. Hubo una pausa, como si ella esperara eso. Señor Vargas, el archivo del préstamo incluye su nombre y una firma atribuida a usted. Si cree que esa firma no es suya, tenemos procedimientos. ¿Qué procedimientos? Podemos abrir una investigación de fraude, dijo amablemente. La forma más rápida es que venga en persona. Abrimos a las 8, pero puedo hacer que alguien se reúna con usted antes si puede. Miré el reloj. 6:31, estaré allí. No llamé a Marta. No llamé a Sergio. Me puse unos jeans, una franela y mis botas de trabajo como una armadura. El aire exterior me abofeteó la cara para despertarme. La nieve crujía bajo mis suelas. Mi cadera protestó, pero agradecí el dolor. Me mantenía honesto. El estacionamiento de la cooperativa de crédito estaba casi vacío, el cielo del color del acero viejo. Me senté en mi camioneta por un segundo y miré mi propio reflejo en el parabrisas, canas en las sienes, ojos cansados. Pensé en la silla de mi padre, en la mano de Sergio sobre ella como si tuviera una escritura de propiedad. Luego entré. Marcela me recibió en el vestíbulo. Una mujer de unos 40 años con ojos amables y una insignia prendida en su cardigan. Me llevó a una pequeña oficina que olía a tóner de copiadora y café. Lo siento, es el día después de Navidad, dijo. Sé que esto es estresante. Solo muéstremelo, respondí.
Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Encima había un resumen del préstamo, el nombre de Sergio, el nombre de Marta y ahí estaba, mi nombre, escrito a máquina cuidadosamente debajo del garante. Mi estómago se revolvió. Marcela giró el monitor. Aquí está la página de la firma. Apareció un documento escaneado. Mi firma estaba en la parte inferior, en tinta negra. Excepto que no era la mía. Se parecía de lejos, pero el ritmo estaba mal. La V tenía un bucle que nunca usaba. Mi apellido terminaba con una pequeña floritura que nunca añadiría. Marcela observó mi rostro. ¿Es suya? Tragué saliva. No. Ella asintió, casi con tristeza. ¿Alguna vez firma como Arturito? Se me hizo un nudo en la garganta. Solo mi padre me llamaba así. No he firmado con ese nombre desde que era un niño. Ella señaló la línea. Allí, en una letra cursiva temblorosa, estaba Arturito Vargas. Se me heló la piel. ¿Quién tenía acceso a su información?, preguntó Marcela en voz baja. Miré la pantalla. Mi esposa. Marcela no juzgó. Simplemente abrió un cajón y puso un formulario sobre el escritorio. Esta es una declaración de fraude, dijo. Si la firma, abrimos una investigación. Eso puede tener consecuencias serias para quien haya presentado la documentación. Mi teléfono vibró sobre el escritorio. Sergio, de nuevo. Marcela lo miró y luego a mí. No tiene que decidirlo en este momento. Miré el bolígrafo, luego la firma de Arturito en la pantalla. No estoy decidiendo por ira, dije, sorprendido por lo firme que sonaba mi voz. Estoy decidiendo porque mi nombre significa algo. Tomé el bolígrafo y, fuera de esa pequeña oficina, la cooperativa de crédito permaneció en silencio, normal, mientras toda mi familia comenzaba a resquebrajarse. Mi primer pensamiento fue que el empujón fue la peor parte. Estaba equivocado. El empujón fue solo el anuncio. El papeleo fue la ejecución. Firmé la declaración de fraude con mano firme y el estómago revuelto. Marcela, la representante de la cooperativa de crédito, deslizó el formulario en una carpeta y dijo, una vez que abrimos una investigación, no podemos cerrarla. Entonces déjela abierta, le dije. Imprimió copias, rodeó un número de caso y lo explicó claramente, un investigador llamaría y yo tendría que proporcionar muestras de mi firma normal. Sin drama, solo procedimiento. Eso lo hizo sentir real de una manera que odié. En mi camioneta, mi teléfono se iluminó de nuevo. Marta. Contesté antes de poder ablandarme. Arturo, ¿dónde estás?, dijo. Sergio no puede acceder a su cuenta. Ricardo se está volviendo loco. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice yo?, repetí. ¿Por qué está mi nombre en un préstamo de $18,000? Hubo una pausa que dijo más que cualquier confesión. Arturo, intentaba ayudar, susurró. Sergio lo necesitaba. Dijo que Ricardo lo cubriría. Era temporal. Y firmaste con mi nombre. Habrías dicho que no, dijo, como si eso lo explicara todo. Eso es porque, no, es una oración completa, respondí. Y mi nombre no es un recurso comunitario. Arturo, por favor, suplicó. Es solo papeleo. Solo papeleo. Como si los votos matrimoniales fueran solo palabras. Como si una firma fuera solo tinta. Conduje directamente a la casa de Marta. La nieve caía, silenciosa e implacable. Cuando entré, Sergio esperaba como un portero de discoteca, con los ojos rojos y desorbitados. ¿Estás contento?, espetó. Congelaron todo. Ni siquiera puedo comprar gasolina. Ricardo estaba detrás de él en la sala, caminando de un lado a otro con el abrigo aún puesto. Y en la esquina, como si alguien hubiera apartado mi historia, estaba la silla de mi padre. Movida, exiliada. Sergio me vio mirar y sonrió con desdén. Sí, movimos tu pequeño trono. Es la silla de mi padre, dije. La risa de Sergio fue aguda. Tu padre está muerto. El mío está aquí mismo. Ricardo me apuntó con un dedo. No se le hace esto a la familia,
ladró. Lo miré. A Sergio no le preocupó la familia cuando me empujó al suelo anoche. Sergio se acercó, subiendo la voz. Eres un invitado aquí, Arturo. Un invitado que se ha quedado más de la cuenta. Ese asiento nunca fue tuyo. Marta estaba en la puerta de la cocina con un paño de cocina retorcido en sus manos. No me miraba a los ojos. Esa fue la parte que todavía dolía más. Díselo, le dije a ella. Dile de quién es el nombre que está en ese préstamo. La boca de Marta se abrió y luego se cerró. El rostro de Sergio cambió, el pánico se deslizó bajo la arrogancia. Mamá, dijo. Finalmente susurró, yo. Yo lo firmé. Pensé que estaría bien. Sergio la miró fijamente, luego a mí, como si acabara de quitarle el suelo bajo los pies. Les dijiste que era fraude, dijo, escupiendo la palabra. Hiciste de mi madre una criminal. Les dije la verdad, dije. No firmé nada. Podrías haberlo cubierto, gritó Sergio. Siempre lo cubres. Esa frase me golpeó más fuerte que el empujón. Porque tenía razón en una cosa, lo había hecho. Me di la vuelta y salí antes de que mi temperamento creara un desastre que no pudiera limpiar. En la camioneta, mi cadera palpitaba con cada bache. Y por un momento, quise volverme insensible. Llamarlo un malentendido. Hacer un pago. Tragarme la humillación. Como la había tragado durante años. Entonces mi teléfono vibró con un nuevo mensaje de voz de Sergio. Este no era de ira. Era desesperado. Arturo, escucha, dijo sin aliento, como si hubiera estado corriendo. Solo diles que lo firmaste. Juro que te lo devolveré. Ricardo dice que lo tiene cubierto, solo necesita tiempo. Vamos, hombre. No hagas esto. Es vergonzoso. Vergonzoso. No incorrecto, no ilegal, solo vergonzoso. No fui a casa. Fui al VFW. El puesto 788 del VFW no es bonito, pero es honesto, café que sabe a que ha estado reposando desde el desayuno y hombres que no desperdician palabras. Francisco Delgado estaba allí, 72 años, abogado jubilado, el tipo que lee la letra pequeña para que el resto de nosotros no seamos devorados vivos. Le deslicé la carpeta sin decir mucho. La hojeó, luego tocó la página de la firma. Arturito, dijo. Ese no eres tú. No, dije. Esa es la voz de mi padre en papel. Francisco se echó hacia atrás. Arturo, esto no es estrés familiar. Esto es uso indebido de identidad. Si lo dejas pasar, no se detendrá. La próxima vez, será una hipoteca, una tarjeta de crédito, tu jubilación. No estoy tratando de hacer estallar mi vida, murmuré. Francisco asintió una vez. Tú no lo hiciste. Ellos lo hicieron. Todo lo que estás haciendo es renunciar al trabajo de protegerlos de las consecuencias. Al salir, pasé por mi casa el tiempo suficiente para coger un cuaderno y la pequeña caja de zapatos donde guardo documentos de repuesto, extractos antiguos, identificaciones, el tipo de cosas aburridas que nunca piensas que necesitarás hasta que las necesitas. Anoté fechas, Nochebuena, el empujón, las llamadas, el préstamo, cada detalle. Incluso revisé el historial de la cámara de mi timbre, no por drama, sino porque la voz de Francisco estaba en mi cabeza, documéntalo todo. Al mediodía, la historia ya se estaba extendiendo, mensajes de texto de parientes, amigos, incluso un tipo de la iglesia. ¿De verdad le estás haciendo esto a Marta? Estás arruinando la Navidad. Sergio es solo un niño. No respondí. Guardé todo. Entonces Marcela llamó de nuevo. Señor Vargas, la investigación es ahora formal, dijo. Un investigador se pondrá en contacto con usted hoy. Además, el señor Vargas padre llamó y exigió que lo arregláramos. Quería que lo supiera por mí. No 10 minutos después, sonó un nuevo número. Cuando contesté, la voz era tranquila y oficial. Señor Vargas, soy el investigador Durán. Estoy a cargo de su caso. Me gustaría reunirme hoy. Miré el cielo gris de Iowa y sentí que se me tensaba la mandíbula.
Sergio me había querido fuera de una silla. Ahora estaba a punto de aprender lo que sucede cuando intentas sentarte en el nombre de un hombre. Mi reunión con el investigador Durán tuvo lugar en una sala de conferencias sencilla en la cooperativa de crédito. Paredes beige, café rancio, una pila de formularios. Tenía unos 50 años, ojos tranquilos, voz cortante, el tipo de hombre que no necesitaba sonar duro. Puso una pequeña grabadora sobre la mesa. Señor Vargas, le voy a hacer preguntas sobre el archivo del préstamo y su firma. Puede detenerse en cualquier momento. No estoy aquí para detenerme, dije. Me pidió que le contara lo de la Nochebuena. La silla, el empujón, las llamadas. Lo mantuve simple, horas, nombres, lo que se dijo. Luego deslizó 3 hojas de papel hacia mí. Firme su nombre 10 veces, dijo. Firma normal. Mi bolígrafo se movió como siempre lo había hecho, Arturo Vargas. Arturo Vargas. Firme, practicado. Durán lo comparó con la firma del Arturito en el archivo del préstamo y no fingió que se parecían. No coincide, dijo. No, respondí. No lo es. Preguntó quién tenía acceso a mi información. Le dije la verdad. Mi esposa lo tenía todo. Estábamos casados. Así es como se ve la confianza, hasta que deja de serlo. Cuando terminamos, cerró la carpeta. Enviaremos nuestros hallazgos al fiscal del condado, dijo. Eso no garantiza cargos, pero puede suceder. Esté preparado. ¿Preparado? No había estado preparado para el empujón en mi propia mesa, pero podía manejar el papeleo. Mi teléfono vibró en el segundo en que salí al frío. Marta, luego Sergio, luego Ricardo. No contesté. Conduje directamente al VFW. Francisco Delgado estaba allí, leyendo el periódico como si el mundo todavía tuviera sentido. Le mostré el número de caso y los mensajes. Sergio oscilaba entre la rabia y la súplica. Ricardo intentó con amenazas. Francisco resopló. Las amenazas no arreglan el fraude. No quiero destruir a Marta, dije en voz baja. Francisco me miró por encima de sus gafas. Querer consecuencias no es querer destrucción. Pero una vez que dices la verdad, no puedes dirigir el sistema. ¿Ese es el costo? La semana siguiente sentí como si Cedar Rapids se encogiera a mi alrededor. En la iglesia, la gente sonreía con demasiada fuerza. Oía mi nombre en susurros. La hermana de Marta le dijo a alguien que estaba castigando a Marta. Mantuve la cabeza gacha y guardé cada mensaje de texto como me dijo Francisco. El 9 de enero, llegó una carta con el sello del condado, fecha, hora, número de sala en el tribunal del condado de Lynn. Audiencia sobre una firma fraudulenta y responsabilidad financiera. Llamé a Francisco. Está sucediendo, dije. Estaré allí, respondió. Vístete decentemente. Deja que vean quién eres. El juzgado se veía como siempre, vieja piedra caliza, una bandera ondeando, escalones desgastados por 100 años de miedo y verdad. Adentro olía a detectores de metales y papel. Marta estaba sentada en un banco de madera, con los ojos hinchados. Sergio caminaba de un lado a otro con un traje que no encajaba con su actitud. Ricardo estaba a su lado, con los brazos cruzados, presumido, como si pensara que el volumen era lo mismo que el poder. Sergio me vio y dio un paso, detenido por la mirada de un alguacil. ¿De verdad vas a hacer esto, Siseo? No estoy haciendo nada, dije. Estoy respondiendo por mi nombre. Marta me tomó de la manga. Su mano temblaba. Arturo, por favor, susurró. Haré los pagos. Venderé cosas. Solo diles que fue un malentendido. La miré, mi esposa, y sentí ese viejo reflejo de rescatarla subir por mi pecho. Luego recordé sus ojos en el suelo mientras yo yacía en la salsa. Bajé la voz. Marta, no le estoy haciendo esto a Sergio, dije. Le estoy haciendo esto al hombre que solía ser. El que trabajó 40 años para tener un nombre que significa algo. Su rostro se arrugó. Sacudió la cabeza como si no pudiera aceptar que un límite pudiera ser real. El alguacil llamó nuestro caso.
Entramos en la sala del tribunal, paneles de madera, luces fluorescentes, el estrado del juez en lo alto como un recordatorio. La jueza, con el pelo plateado y recogido, miró el expediente. Señor Vargas, usted está impugnando una firma de garante en un préstamo personal. Afirma que su identidad fue utilizada sin su consentimiento. ¿Correcto? Sí, su señoría. El abogado de Sergio se puso de pie. Su señoría, esto es un malentendido familiar. La señora Vargas creía que tenía permiso. La jueza levantó una mano. La creencia no es consentimiento. ¿Tiene pruebas de que el señor Vargas estuvo de acuerdo? El abogado vaciló. No hay pruebas escritas, su señoría. La jueza se dirigió a Sergio. Señor Pérez, el apellido de Sergio, ¿el señor Vargas aceptó ser cofirmante? Los ojos de Sergio se desviaron hacia Ricardo. Sabía que necesitábamos ayuda, dijo. Esa no es mi pregunta, respondió la jueza. ¿Estuvo de acuerdo? Sergio tragó saliva. No directamente. Marcela, de la cooperativa de crédito, testificó, fechas, la firma de Garturito, los pagos omitidos. El investigador Durán confirmó la comparación de firmas. Francisco se sentó detrás de mí, firme como un poste. El abogado de Sergio intentó un último gancho. Señor Vargas, ¿no se trata todo esto de una discusión navideña? Sentí que la sala se inclinaba. Hubo una discusión, dije. También hubo un empujón. Pero estoy aquí porque mi nombre fue utilizado para tomar un préstamo, y nunca estuve de acuerdo. La jueza asintió una vez. ¿Tiene evidencia adicional sobre la intención? La tengo, dije. Sergio no sabía que la tenía. Le entregué una memoria USB al alguacil. Audio de la cámara de mi timbre, dije. Fuera de la casa de la señora Vargas la noche de Nochebuena. La cabeza de Sergio se levantó de golpe. ¿Qué? Soltó, demasiado alto. Proceda, dijo la jueza. El altavoz crepitó, viento, una puerta cerrándose, luego la voz de Sergio riendo como si todo fuera una broma. El viejo es demasiado débil para hacer algo, dijo. La voz de Ricardo siguió, engreída. Lo pagará, como siempre lo hace. Sergio añadió, brillante y cruel. Es solo el de mantenimiento. La sala del tribunal se quedó en silencio, de la manera en que las habitaciones reales se quedan en silencio. Sin movimiento, sin toses, sin fingimientos. En algún lugar detrás de nosotros, un hombre se movió en su asiento y luego se detuvo como si le avergonzara hacer ruido. Marta se cubrió la boca. El rostro de Sergio se quedó sin color. Por una fracción de segundo, vi al niño en él, el asustado, antes de que la arrogancia volviera a cubrirlo. La jueza cerró el expediente de un golpe. Es suficiente, dijo. Miró a Sergio. Esas declaraciones demuestran que usted esperaba que el señor Vargas absorbiera una deuda que no consintió. Eso es intención. El abogado de Sergio comenzó a hablar. La jueza levantó la mano. No. Se dirigió a Marta, firme, pero no cruel. Señora Vargas, usted puso a su cónyuge en riesgo financiero. Este asunto será remitido apropiadamente. Habrá consecuencias. Mientras el alguacil nos guiaba hacia afuera, me sorprendí frotando mi pulgar sobre mi anillo de bodas, como se frota una piedra de la preocupación. Pensé en la silla de mi padre, en cómo solía crujir cuando se echaba hacia atrás, viendo la nieve caer a través de una ventana, firme en su lugar. Sergio había intentado tomar mi lugar con un empujón. El tribunal me lo había devuelto con una sentencia. Afuera, el aire frío golpeó mis pulmones, agudo y limpio. Mis caderas todavía dolían. Mi corazón todavía dolía. Pero me paré más derecho de lo que lo había hecho en años. Sergio me había querido fuera de una silla. En cambio, me había empujado a una habitación donde la verdad tenía un micrófono. La semana siguiente, Cedar Rapids volvió a ser Cedar Rapids, nieve apilada en crestas grises a lo largo de las aceras, gente apresurándose a entrar en HYB con los hombros encogidos, las radios murmurando informes meteorológicos como si importaran más que el dolor de nadie. Eso es lo curioso de un momento público.
Se siente como si todo el mundo estuviera mirando, y luego el mundo vuelve a comprar leche. Pero mi mundo no lo hizo. Marta se movía como un fantasma después de la audiencia. Se quedó en casa de su hermana por un tiempo. Cuando volvió a casa, no hablaba mucho, solo caminaba de una habitación a otra como si estuviera haciendo un inventario de lo que había arriesgado. La casa se veía igual, pero el aire en ella no. La confianza, una vez rota, hace que incluso el silencio suene diferente. Sergio no llamó durante 3 días. Al cuarto día, recibí un mensaje de texto a las 7:18 de la tarde. No tenías que poner ese audio. Me hiciste ver como un monstruo. Lo miré, con el pulgar suspendido. Quería responder, tú mismo lo hiciste. En cambio, escribí, te hiciste sonar como sonabas. 1 minuto después, respondió, Ricardo dice que estás muerto para nosotros. Leí eso 2 veces, luego dejé el teléfono. Mi mano ya no temblaba. Eso me sorprendió. No sentí triunfo. Sentí algo así como un duelo que finalmente había dejado de discutir con la realidad. 2 noches después, Marta apareció en mi puerta con los ojos rojos y una bolsa de supermercado en la mano como una ofrenda. Se quedó en mi porche en el frío, con los hombros encogidos como si esperara que le diera con la puerta en las narices. Arturo, dijo en voz baja. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado. Se sentó en el borde de mi sofá, con la bolsa en su regazo. Noté que había traído mis galletas favoritas y una caja de té de menta que había mencionado una vez. Pequeños detalles, como si finalmente recordara quién era yo. La regué, susurró. No respondí de inmediato. Esperé hasta que el silencio hizo espacio para la verdad. Continuó, con voz débil. Sergio estaba llorando. Ricardo estaba gritando. Entré en pánico. Pensé que si lo manejaba yo misma, nadie saldría herido. Lo manejaste, dije, y yo salí herido. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. No quería que te fueras, dijo. Tampoco quería perder a mi hijo. Asentí lentamente. Así que elegiste la opción en la que podías perderme en silencio. Eso le cayó como una bofetada. Se estremeció. Lo siento, dijo. Sé que lo siento, no lo arregla. No, estuve de acuerdo. No lo hace. Retorció la bolsa de supermercado hasta que crujió. Haré lo que quieras. Terapia, pagos. Venderé mis joyas. Yo. Marta, la interrumpí, más suave de lo que me sentía. Esto no se trata de dinero. Levantó la vista, confundida. Se trata de que yo estaba en el suelo y tú actuaste como si el derrame importara más que mi cuerpo, dije. Se trata de que Sergio aprenda que puede empujarme y tú lo suavizarás. Se trata de mi nombre. Tragó saliva con dificultad. No sabía qué hacer. Podrías haberme mirado, dije. Podrías haber dicho mi nombre. Sus hombros temblaron. Se cubrió la boca y por un momento pareció una mujer que veía el daño por primera vez. Luego dijo lo más silencioso. No quería que Ricardo ganara, susurró, así que lo dejé ganar. Esa era la verdad debajo de todo, Marta le había tenido miedo al conflicto toda su vida. Y Sergio había aprendido a usarlo como arma. El fiscal del condado no metió a Marta en la cárcel. Cooperó. Firmó declaraciones. Aceptó los términos de restitución. Tuvo consecuencias, reales. Asesoramiento financiero obligatorio. No más acceso a mi crédito. Un acuerdo de separación formal redactado por el colega de Francisco para protegerme en el futuro. Ese papeleo se sintió como la tapa de un ataúd, cerrándose sobre el matrimonio que pensé que tenía. Sergio, mientras tanto, perdió más de lo que esperaba. Tuvo que vender su camioneta para cubrir parte de lo que debía. Su cuenta bancaria permaneció restringida por un tiempo. El trabajo del que se había jactado, un puesto de supervisor de almacén, se lo dieron a otra persona cuando la verificación de antecedentes señaló el desastre. Me culpó por cada parte de ello. Pero no pudo escapar del hecho de que nada de eso habría sucedido si no hubiera tratado mi nombre como una servilleta, algo que usas y tiras. Pasaron las semanas.
La nieve se derritió en parches sucios. El viento de febrero seguía encontrando nuevas grietas en mis ventanas. Estaba viviendo solo en mi pequeña casa de nuevo, como lo había hecho antes de Marta. Solo que ahora, el silencio no era solitario. Era honesto. Un sábado por la mañana, entré a mi garaje y miré el espacio donde solía guardar la silla cuando la restauré. Todavía podía oler el tenue tinte de madera si me lo imaginaba con fuerza. Pensé en ir a casa de Marta y recuperarla por despecho. No lo hice. El despecho la habría convertido en otro trofeo en una guerra que no quería. En cambio, le pedí a Francisco que me acompañara una tarde, no para pelear, solo para recuperar lo que era mío. Nos encontramos con Marta en su casa. Sergio no estaba allí. Ricardo no estaba allí. Gracias a Dios. La silla estaba en la esquina de la sala como si hubiera sido castigada por existir. Pasé la mano por el apoyabrazos gastado. La madera era suave bajo mi palma, tan familiar como un apretón de manos. Marta estaba detrás de mí, retorciéndose las manos. «Puedes llevártela», dijo. «Por supuesto». Asentí. «Me la llevo a casa», respondí. «¿Dónde pertenece?» Francisco me ayudó a cargarla en la parte trasera de mi camioneta. Mientras la ataba, la silla crujió una vez, como si se estuviera aclarando la garganta. En el camino a casa, me di cuenta de algo. Esa silla nunca fue mi poder. Era mi memoria. Sergio no podía robarla sentándose en ella. Solo podía avergonzarse a sí mismo pensando que podía. Esa noche, hice café y me senté en la silla junto a la ventana de mi sala. La nieve caía de nuevo, suave y constante, como si a Iowa no le importara el drama de nadie. El calentador se encendió. La casa se asentó con pequeños crujidos familiares. Mi teléfono vibró a las 10:41 de la noche. Un mensaje de texto de Sergio. No pensé que realmente lo harías. Miré el mensaje. No había disculpa, ni responsabilidad, pero había algo nuevo, una grieta en la arrogancia. Respondí, yo tampoco, hasta que me obligaste a hacerlo. Una larga pausa, luego otro mensaje. Mamá no está bien. Cerré los ojos. Ese era el precio de la verdad, alguien siempre se rompe cuando las mentiras dejan de sostenerlo. Respondí, dile que se cuide. Y dile que espero que aprenda que la paz no viene de encubrir las cosas. Sergio no respondió. En marzo, Marta y yo finalizamos la separación. No fue un divorcio a gritos. Fue papeleo, firmas, respiraciones tranquilas. Ella lloró. Yo no. No porque no lo sintiera, sino porque ya había llorado en el suelo de una cocina donde nadie se dio cuenta. El día que se presentó el último formulario, Francisco me dio una palmada en el hombro fuera del juzgado. ¿Estás bien?, preguntó. Miré hacia la bandera que ondeaba al viento. Lo estaré, dije. Ya lo estoy, en cierto modo. Porque la parte más extraña de todo esto era lo que ya no sentía. No me sentía como un invitado en mi propia vida. Fui a casa, me preparé una taza de café y me senté en la silla de mi padre en un perfecto e ininterrumpido silencio. No el silencio de ser ignorado, el silencio de la paz. Y pensé en esa mesa de Navidad, ese empujón, ese momento en que Marta no quiso decir mi nombre. No los odio. El odio te mantiene atado a la gente. Lo que aprendí es más simple y más duro. El respeto es una calle de doble sentido. Si quemas tu lado, no esperes que yo mantenga el mío abierto. Si esta historia te resulta familiar, si alguna vez te han dicho que sepas cuál es tu lugar, si alguna vez han confundido tu amabilidad con debilidad, me encantaría conocer tu opinión. Comparte esto con alguien que necesite ese recordatorio. Y si quieres más historias reales como esta, suscríbete y quédate con nosotros. No estás solo en la mesa.